Hola, bienvenidos a todos. Hoy los invitamos a una charla de la escuela desde el hogar. La idea es empezar a conversar un poquito sobre cómo estamos yendo y cómo podemos seguir. ¿Qué les parece? Perfecto. Sigamos. Sigamos. Bien. En el día de hoy, la propuesta principal está basada en una propuesta de estrategia pedagógica a la cual llamamos aula invertida. Algunos docentes ya conocen este modelo de enseñanza que intenta hacer que el alumno participe a medida que va recibiendo los contenidos de las distintas asignaturas, en esta instancia particular que estamos atravesando todos en este contexto de pandemia, mediante distintos dispositivos, y tratando de que el espacio que interactúa con el resto de sus colegas, compañeros, y demás docentes, sea ese espacio de aula virtual donde el aprendizaje sea mucho más activo, ¿sí? Y las ideas generales de todo esto, con algunas recomendaciones, están pensadas en función de este modelo de enseñanza, ¿sí? Y Martín nos va a acompañar, ¿sí? Perdón, en esta propuesta de charla para guiarnos y darnos algunos consejos sobre cómo trabajar el aspecto dentro del hogar, tanto docentes como alumnos y familias. Martín. Claro, Jessica, sí, tal cual, porque este fenómeno que cuando descubrí por tu parte, denominado aula invertida, dije tal cual, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? En vez de ir nosotros al colegio, el colegio se nos está, por así decirlo, metiendo en casa, ¿no? Abriéndole las puertas a nosotros y esta inversión está teniendo, bueno, muchas características que son las que queremos describir primero y después, bueno, pasar en otra segunda etapa de esta exposición, cómo podemos seguir, digamos, ¿no? Bien. ¿Cómo estamos yendo? Es la pregunta que tenemos que hacernos todos para hacer una buena planificación o una buena reorganización también de las estrategias, tanto como familia, que estamos llevando a cabo para poder afrontar esta tarea, ¿no? Claro, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Describir un pequeño diagnóstico de situación a grandes rasgos. Bien. Los desafíos principales que entramos a pensar como docentes es en la preparación de nuestra clase, como decíamos a un inicio, ¿no? Haber tenido que preparar todo esto a las apresuradas, básicamente es porque esto que estamos atravesando es un hecho histórico, inédito básicamente, ¿sí? Donde ninguna de las Claro. aplicaciones de ninguna herramienta han sido pensadas para esta situación puntual. Todas se están adaptando, reacondicionando incluso en este momento para poder brindar el mejor apoyo tanto a las familias como a los docentes. Así que lo más importante es tratar de priorizar los canales o las formas que seleccionen como sistemas de comunicación, como primera instancia. En el caso de la coordinación de las clases, cada uno de los docentes tiene, como dice la frase tradicional, cada docente tiene su librito, ¿no? Pero la intención sería que Sí. empecemos a coordinar, ¿sí? Con distintas plataformas, teniendo en cuenta si los recursos lo ameritan, pero tratando de unificar estos criterios, ¿no? Porque si cada docente dentro de una misma institución trabaja con una herramienta distinta, convengamos que un alumno que tiene 15 materias difícilmente va a poder tener una vida saludable porque va a necesitar trabajar con 15 aplicaciones diferentes con cada docente de una manera distinta y eso no es lo adecuado. Claro, Jessy, una de las cuestiones, quejas puntuales que escuché atendiendo padres, es que de su niño en primaria, por ejemplo, le transmitían clases a través de 3 plataformas distintas, digamos, ¿no? Exacto. Y bueno, obviamente queremos, nada, transmitir esto, ¿no? En lo posible unificar entonces Exacto. cuál será una plataforma de dictado, ¿no? Sí, no solo unificar, sino también repensar la calidad de lo que entregamos, cuánto exigimos. Cuando pensamos en la cantidad de la cantidad de actividades que uno desarrolla, lo tenemos que pensar en doble sentido. Como docente, el tiempo que me va a llevar a mí producir esa actividad, Claro, corregirla, hacerle un seguimiento y una devolución adecuada.
Y en el caso de los alumnos, ¿cuánto tiempo le va a generar también interpretar lo que yo le estoy pidiendo? Porque a veces no lo pueden hacer solos y requieren del apoyo de alguien, como un adulto. ¿Cuánto le va a llevar en tiempo desarrollar esa actividad y hacer la entrega o socializarla? Porque no todo lo que un docente exige se completa como un multiple choice. A veces requiere todo un proceso, ¿sí? Que no es el mismo que se desarrolla en el aula, porque como bien sabemos, enseñar a distancia no es un espejo del aula presencial, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que Importante. retornar. Así que esto es importante. Y después en el tema de la estructuración del tiempo, como decíamos recién, no solo laboral y personal, sino porque hay muchos de nosotros, y hablo en todos los sentidos, ¿no? Tenemos dificultades Claro. para delimitar estas áreas o roles, como la demanda versus la cantidad de respuesta, y tenemos que empezar a pensar que si algunos de los estudiantes, por ejemplo, no nos responden, quizás haya algo que les esté pasando y tendremos que empezar a gestionar distintos canales de comunicación para acercarnos a ellos. Y eso va a demandar mucho más tiempo laboral. Entonces, Sí, y personal, porque tenemos que negociar con las familias de cada uno de los docentes, ¿sí? Como así lo hacen los alumnos con sus padres y con sus hermanos, que también tienen otras clases en muchos casos. a su vez por eso los llamamos desafíos que tiene el docente, ¿verdad? Porque tuvo que, tiene que, y va a tener que seguir trabajando desde su casa, administrando su presencia, en donde en un solo lugar físico nos está tocando sobrellevar distintas áreas y roles, ¿no es cierto? Ese es el desafío y el desgaste emocional y psicológico, de ansiedad, como lo nombramos ahí en el último punto, que es el costo que está teniendo esto, ¿no? Para el equipo docente, ¿no? Y bueno, y acá, Jessica, vemos del otro lado que es básicamente casi lo mismo en cuanto a la vivencia de este tema, ¿no? Del colegio en casa. La recepción de la clase es un escenario inédito de enseñanza y de recepción. Las limitaciones técnicas de ambos lados, no, nos olvidamos de decir, no todo docente está capacitado, perdón, tiene el recurso material para el dictado. Me he enterado de una docente que tiene solo un celular para tanto hacer su trabajo como para recibir las clases de su propio hijo, ni hablar cuando se tiene más de un hijo. Y en casa, esto de tener que aprender a delimitar un espacio propicio para que cada uno de sus hijos, si es que hay varios, pueda recibir de la mejor manera la clase, ¿no es cierto? Estructurar el espacio, el tiempo, el momento, y ante, bueno, los distintos estresores que sabemos que estamos atravesando y teniendo que atender, la fuente de estrés que esta situación está generando en cuanto a que anhelamos que nuestros hijos, bueno, puedan sostener su educación a distancia, ¿no? Sí, exacto. Es importante esto para que podamos tener una buena trayectoria, ¿sí? Y que se pueda generar el aprendizaje. Hay que generar todo un clima, no solo en el entorno del Claro. docente, sino en el entorno de las familias de estos alumnos. Por eso es importante tener todos estos desafíos en cuenta a la hora de sentarse y no solo pensar una actividad, sino también cuando como adultos estamos acompañando a un menor, por ejemplo, o a un hijo, a que pueda desarrollar su momento de clase, ¿sí? Estas son algunas de las herramientas que hoy en día estamos viendo que los docentes están usando con algunas de las Claro. propuestas, herramientas que nos permiten llevar adelante una comunicación sincrónica, le decimos nosotros, a este encuentro como el que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, de poder hablar mediante una imagen visual y poder dialogar, debatir, llegar a una conclusión, ¿sí? Además, Jessica, queríamos con esto también, ¿no es cierto?, con nombrar o visualizar un montón de aplicaciones y de plataformas que hemos visto y estamos viendo por primera vez, Exacto. ¿no es cierto? Eh, Todos, muchas de estas aplicaciones o plataformas las hemos tenido que afrontar por primerísima vez, digamos, ¿no? Ese fue otro gran desafío y lo sigue siendo en algunos casos también. Uh -huh.
Algo que pensábamos al inicio de esta charla con Martín es de qué manera, ¿no?, se puede desarrollar este aprendizaje potente, activo en este caso, y a la conclusión a la que llegábamos después de investigar es que es aquel aprendizaje activo, aquel que se desarrolla teniendo en cuenta estas tres dimensiones que están muy bien marcadas en esta imagen, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace aprender? Cuando el docente considera en su propuesta de aprendizaje una dimensión social donde pueda interactuar con otros. Por ejemplo, algunos están recibiendo un cuadernillo, pero si no pueden interactuar con otra persona, con otro compañero, con otro adulto, con otro menor, estamos dejando de lado ese aspecto que es vital para una propuesta de aprendizaje efectiva, ¿sí? En el caso de la dimensión cognitiva, bueno, obviamente toda aquella que tenga que ver con lo que debe aprender en este momento de su edad, y en la dimensión motivacional, ¿no?, que es todo esto que decía Martín, que es importante considerar el entorno donde se está desarrollando ese aprendizaje, ¿no?, y todo lo que afecta a esa persona. Tal cual. Por eso es importante que como docentes o adultos que estamos acompañando a estos menores a poder llevar adelante ciertos aprendizajes, tengamos en cuenta la taxonomía de Bloom revisada. Parece muy difícil a simple vista. Oh my God. Es como imponente, pero es bastante sencillo si lo pensamos desde otra manera. Si nosotros repensáramos antes de entregar esa tarea el verbo fundamental y principal que va a llevar adelante esa tarea, vamos a poder, de esta forma, desarrollar en la persona, en este caso el alumno, ¿sí?, un aprendizaje mucho más potente si nosotros proponemos actividades donde invitemos a estos chicos a analizar, a evaluar, a crear, a desarrollar la imaginación, a construir cosas, a poder defender una idea, justificar, que si simplemente le pedimos que copie, que explique o que conozca o busque algo, ¿sí? Claro. Jessica, lo que habíamos conversado mientras preparábamos esta exposición era que ¿qué otro fenómeno ocurrió? Que tanto el docente como el alumno y su familia no se pudieron conocer en muchos casos personalmente lo suficiente, ¿no?, como para saber y conocer en qué medida este alumno mío, por ejemplo, por decir, puede conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. Es decir, desde el punto uno, ¿no? No se pudo establecer en muchos casos, por lo cortito de las clases presenciales, un apego inicial básico, un vínculo, ¿no? No hubo un buen diagnóstico. Claro, y después muchos niños y docentes, incluso teniendo el escollo de el desafío, como lo decimos nosotros, de tratar de conocer a su alumno por medio de esta modalidad de dictado, ¿no es cierto? Y lo mismo los padres y alumnos a muchos de sus docentes, ¿no es cierto? Esa fue otra enorme característica que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Por eso es importante socializar, trabajar en equipos, trabajar entre pares al menos, como para ir analizando y revisando todo lo que vamos haciendo, como docentes, como padres con escuela también, porque sabemos que hay algunas ciertas realidades que nos invitan a hacer ajustes de estas actividades también, ¿no? Ni hablar de los casos, lo digo brevemente, en donde hay niños con discapacidad, de verdad, que están en tratamientos y demás, y que están haciendo integración escolar. Bueno, allí lo esperado es que cuenten con el apoyo del equipo tratante también, ¿no? Entonces, la pregunta central que tenemos ahora por delante es, ¿cómo podemos seguir? Qué desafío, ¿no? Sí, ya lo creo, ya lo creo. Hay cosas que aún podemos seguir pensando, revisando. Pensamos nosotros, ¿no es cierto, Jessica?, humildemente para aportar a ver si se puede mejorar un poquito más la calidad de vida de todos los intervinientes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, para los docentes, nuestra propuesta de desafío a considerar sería que en las planificaciones de sus clases puedan mermar, ¿sí?, la cantidad de actividades que les proponen a sus estudiantes
eh, intentando así que tengan no solo una demanda excesiva de producciones que abrume a una Claro, familia o a un alumno, sino también para pensar y repensar el tiempo que nosotros vamos a considerar como de devolución, de corrección, de mejor seguimiento también, y de en algunos casos repensar o reevaluar la posibilidad de hacer una devolución con un pedido de una nueva entrega. Entonces, los tiempos, es importante que el docente considere que en este momento de enseñanza a distancia no son los mismos como funcionan en el espacio del aula presencial, donde claro. el tiempo se extiende. En el caso de la gestión de la clase, establecer una articulación no solo sincrónica, sino asincrónica, teniendo en cuenta que cada uno, como el tiempo se extiende demasiado, tenga posibilidades de desarrollar las actividades en los tiempos que considere propios de su familia, Claro. adecuados para poder concentrarse y desarrollarlos, y que también me permitan en otra instancia, como las sincrónicas, interactuar con otros. Que esos tiempos sean breves, pero que existan con una cierta periodicidad. Jessica, lo que voy captando yo, lo que me van diciendo, insisto, los padres con quienes estoy trabajando en modalidad así de teleatención, es que a veces solamente hasta el solo pedido de sacar una foto, grabar un videíto, puede ser un desafío, todo un tema. Ahí vamos con lo que decíamos un ratito atrás, la dificultad que hubo con conocerse, saber la capacidad, el perfil de cada familia, cada niño, ¿no? Sí. Así que bueno, esto es muy artesanal, ¿qué va a ser? Y en el caso de nuestras clases, a la hora de cerrarlas como desafío docente, les proponemos que consideren, ¿sí?, algunas propuestas de autoevaluación para sus estudiantes. Es algo que les permite a ellos poder tener una noción de cómo estoy yendo sin la necesidad de tener que todo La, el tiempo consultar, ¿sí? Eso calma muchas ansiedades. Además de trabajar colaborativamente con otras personas, como docentes o con compañeros como alumnos, familias. Nosotros lo llamamos como maratón de mini webinars, como espacios chiquititos que nos permitan ajá. socializar como si fuera un recreo donde podamos reacomodar algunas ideas, hacia dónde vamos, qué es lo que entendimos y poder avanzar. Además de evaluar no solo el proceso y los resultados del aprendizaje, sino también pensar, sabemos que la evaluación no cae solo en la cuestión de calificar, sino también pensar la evaluación como un proceso continuo, algo mucho más amplio, ¿sí?, que nos permita sí o sí, y esto es muy importante, brindarles una buena retroalimentación, una retroalimentación que los ayude también a aprender de sus errores. La intención nuestra es, logrando una buena comunicación efectiva con todo lo que corresponde al Claro, equipo docente, esta retroalimentación es pensarla para la comprensión, ¿no? Donde el primer escalón nos invita a clarificar, a que podamos pensar preguntas que puedan tener un aspecto del trabajo para aquellos que no sean claros. O sea, traten de escribir breve, simple, con ideas claras. para el caso de los padres, clarificar dudas que naturalmente y lógicamente están ocurriendo, ¿no es cierto?, con el material pedagógico que están recibiendo, ¿no? Pero con la Exacto. actitud de preguntar, insisto, ¿no? Todos estos 4 pasos en líneas generales son para preguntar queriendo clarificar, no para agredir ni descargar broncas. Como yo digo, ¿qué querés? ¿Resolver un problema o te querés pelear? ¿No? Siempre tener, Claro. en lo posible, por supuesto. De esta misma manera como lo decimos, ¿no? De forma adecuada, cuidar la comunicación en lo posible, insistimos en esto con las formas, ya que, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp de madres se ve mucho esto, ¿no? Malestar y demás. No hay mucho de punto 3 de agradecer lo positivo que se está recibiendo y el punto 4, sugerencias adecuadamente brindadas escasean. Así Exacto. que
por eso lo estamos proponiendo o destacando en esta exposición, ¿no? A tener en cuenta. Sí, sí. Bueno, les vamos a dejar, después para que lean un poco más tranquilos, algunas recomendaciones a aquellos docentes que quieran diseñar algunas actividades teniendo en cuenta este entorno virtual. Me quedo con la última, para no entrar mucho en este detalle, ¿no? En la que nos permite evaluar también la eficacia de la actividad que como docente entregué y si es posible reutilizarla o si la tengo que reacondicionar, no solo para volver a entregarla porque la pensé mal, sino para socializarla, porque a veces como docentes tenemos que pensar si lo que yo utilicé fue efectivo o no. Y tratar de evaluar las propuestas en equipo, porque todos son un equipo hoy, la casa con la escuela y los chicos, los docentes, y tienen que funcionar como equipo. De manera independiente difícilmente van a lograr el correcto y mejor aprendizaje. Bueno, y acá unas últimas consideraciones generales, ¿no? Para el sostenimiento de la calidad de vida en todos los ámbitos, ¿no? La salud, el ejercicio físico, manejar los horarios, que los niños no se duerman hasta tarde, mantener una estructura ahí decíamos, de roles y de actividades, ¿no es cierto? La alimentación, bueno, todo un desafío. Digamos. Sigamos. Luego, otra área fuertemente afectada es la emocional, ¿no? De todos los ángulos y roles, altos niveles de ansiedad, de estrés, peor aún si se venía padeciendo un malestar psicológico o emocional desde antes de la cuarentena. El desafío es el sostenimiento de estas condiciones saludables, ¿verdad? Incorporar realmente ejercicios de respiración, de relajación, ver videos, que hay muchos sobre guías para lograrlo, descomprimen muchísimo realmente, ¿no? Adquirir este hábito todos los días que sea necesario va a ser bien realmente. Un tips que funciona muy bien para los docentes que están trabajando al momento sincrónico con sus alumnos es hacer algún ejercicio emocional, como tomarse unos minutos para desarrollar, por ejemplo, una respiración o un ejercicio de meditación o de recrear la imaginación. Bueno, viajemos todos a un lugar, imaginemos cómo nos sentiríamos, y una vez que creamos un clima, recién ahí empezar a hacer, ¿sí?, una propuesta de una actividad en línea o de una charla, una conversación sincrónica, ¿sí? Y acá tenemos hábitos que nos recomienda Martín, ¿no? Bueno, lo que estoy viendo yo, insisto, es que las horas laborales a veces quien trabaja desde casa se extiende más allá de lo que es el horario físico cuando estoy físicamente en mi lugar de trabajo, ¿no? Entonces, poder delimitar lo mejor posible los roles para poder tener el rol de papá, de mamá, de hacer deporte de alguna manera en casa, para atender mi propia persona, mi recreación, mis estudios. O sea, pensar todavía entonces en una buena delimitación de áreas y roles. ¿Y en lo social, Martín? Lo social, aumentar la red de contacto, de contención, de compañía, de recursos. Si fuera necesario ingresar a algún grupo de ayuda online, hay sitios que ofrecen asistencia emocional y psicológica de forma gratuita, incluso cierta contención y orientación en este sentido. No dudar en recurrir a estos servicios, ¿no es cierto? Sí, y si no saben, preguntar, porque siempre alguien les va a ayudar. Sí, sí, sí. Sabes que una simple publicación en Facebook, en algún grupo, incluso los grupos de clasificados, Incluso en los zonales que hay en estados. cada lugar, en los estados de WhatsApp también, exacto. Hay que pedir lo que uno necesita en este sentido, ¿sí? Hay mucha gente muy bien predispuesta para dar una mano, para colaborar, para contener de alguna forma. Y en el caso de los docentes, por ahí se me ocurre que también está bueno generar un espacio social con sus alumnos, como el famoso recreo virtual, donde podamos invitarlos a que socialicen sin la necesidad de hacer una tarea, ¿no? Que les demos un entorno, Claro, o que les bien. brindemos un espacio. Por ejemplo, ahora están de moda
las salas de Facebook, ¿no? Donde pueden hacer Ajá. algunas actividades muy lúdicas, muy dinámicas, donde tienen efectos de realidad aumentada, donde se pueden personificar, usar algún accesorio o un personaje, Ah, qué pueden bueno. jugar y ganar puntos, o si no, buscar, hay un montón de aplicaciones también que nos permite jugar y divertirnos junto a otros, ¿no? Llegando al final de nuestra charla, queríamos compartirles esta frase de alguien tan importante como Albert Einstein, que dice, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Sí? Y creo que firmemente que la imaginación es la que en este momento va a sacar adelante a la mayoría de los docentes, a las familias que están intentando hacer malabares, no solo con los recursos, sino con la creatividad de cómo entretenerlos, de cómo enseñarles, cómo gestionar los tiempos. Así que esto es algo que creemos que puede ser útil y por eso se los compartimos. Totalmente. Y para ir cerrando, Los últimos algunos tips, ¿no? tips, los últimos tips. Justamente. ¿Eh? Un placer, Jessica, un placer, un gustazo. Esperemos que ayude a muchas personas. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos sus comentarios y sugerencias. Gracias. Chao. ¿Grabó?